La mayoría de ustedes debe saber que El Salvador es un país que tiene una de las legislaciones pro vida más importantes del mundo. Es la que reconoce que el aborto es un crimen, punto. Y esta política se aplica de una manera bastante compasiva, en el sentido eh, que genera muchas instancias de protección a las mujeres que sufren abortos no deseados, es decir, abortos espontáneos, no son culpabilizadas por eso. Y la Fiscalía tiene bastantes alternativas para mujeres que han realizado un aborto, clandestino por supuesto, porque no es legal, y más bien se enfoca a quienes han impulsado el aborto, ¿no? El hombre irresponsable, el médico, etcétera. Pero precisamente porque es una ley que funciona y que demuestra que no es verdad que las mujeres mueren masivamente allí donde el aborto no es legal, las organizaciones abortistas mundiales, no las salvadoreñas, que son enanas, porque es un país pro vida, sino las organizaciones abortistas internacionales quieren presionar para cambiar la ley. Y como la ley a favor de la vida en El Salvador no se va a cambiar por la vía democrática, porque la gran mayoría de la población es una población que es pro vida, entonces quieren hacerlo a través de las instancias de la justicia, como han impuesto el mal llamado matrimonio homosexual y como han impuesto el aborto en otros lugares, como en Colombia, que nunca ha sido por la vía democrática. La gente no ha elegido el aborto, ¿no? Ha sido impuesto a través de patrañas y subterfugios legales. Entonces, ¿qué cosa ha pasado ahora? Las organizaciones abortistas han presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Corte Interamericana que es un acuerdo de las organizaciones de Estados Americanos y que todas las naciones que forman parte de la Organización de Estados Americanos, que van, digamos, desde Canadá hasta Chile y Argentina, y que obligan de distinto grado y de distinta manera a las naciones que forman parte de ella como una decisión definitiva. Entonces, visto que las organizaciones abortistas no han podido presentar casos específicos que logren que la justicia salvadoreña vaya en contra de la Constitución salvadoreña y legalice alguna forma de aborto, se han ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los católicos en nuestros distintos países no somos muy conscientes del poder de esta corte, pero esta corte ha tenido la potestad de liberar y hasta compensar económicamente a los peores terroristas de la historia de América Latina. No estoy hablando de guerrilleros, estoy hablando de terroristas del grupo Sendero Luminoso en el Perú. Es la misma corte que ha impuesto la legalización de las uniones homosexuales en Costa Rica, algo que no se había logrado por decisión política, por la vía democrática. Ha sido impuesta legalmente y desde fuera del país. Por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Costa Rica, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, no ha sido una decisión externa la que impuso el mal llamado matrimonio homosexual en Costa Rica. Sí lo fue, porque la corte de 7 jueces es una corte internacional, es una corte latinoamericana. Entonces, ¿cómo proceden estas organizaciones abortistas? En el caso de El Salvador, ellos han presentado 2 casos que están descritos por sus nombres de seudónimos, ¿no? Para no exponer a estas personas. Y básicamente existen 2 casos pendientes en este momento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Manuela, entre comillas, que digamos ya falleció, y que en torno al cual las organizaciones abortistas han querido
crear un mito, ¿no? Les explico la verdad. Manuela es una mujer que ya murió de cáncer y las organizaciones abortistas convencieron a sus familiares para meterle un juicio al gobierno de El Salvador, al Estado, a la nación de El Salvador, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el mito? El mito es que Manuela fue puesta en la cárcel, condenada a 40 años de cárcel, por haber tenido un aborto espontáneo, ¿no? Entonces, imagínense la crueldad, entre comillas, del gobierno salvadoreño de meter a la cárcel a una mujer que había tenido un aborto espontáneo. ¿Y cuál es la culpa de esta? La culpa del gobierno es que el gobierno tiene leyes demasiado restrictivas, entonces tiene que haber un cambio en las leyes de derechos reproductivos, entre comillas, derechos sexuales y reproductivos, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Manuela tuvo un parto ligeramente prematuro, estaba embarazada, aproximadamente a los 8 meses y medio da a luz y al niño que ha nacido lo ahoga en una letrina con orina y heces. Ese es como muere el hijo de Manuela en El Salvador. Y cuando Manuela es presentada a la justicia por lo que es un homicidio de un neonato, no un aborto espontáneo, ella comienza a dar una serie de explicaciones completamente contradictorias, que estaba en el río, que se cayó y nació el bebé. Entonces, cuando se cayó y nació el bebé, o sea, lo perdió en realidad, ¿no? Nació muerto, ella dice, y entonces por eso lo arrojó a una letrina, porque no sabía qué cosa hacer, porque no sabía que estaba embarazada, cuando Manuela tenía 3 hijos previos. Entonces no es que era nueva en lo que es un embarazo, no es que a los 8 meses y medio no sabía qué cosa era un embarazo. Y eso no explicaba por qué el bebito recién nacido tenía heces y orina, disculpen la descripción, pero ¿por qué los tenía en el pulmón? Porque si había nacido muerto, no tendría cómo haber aspirado esto, ¿no? Entonces, la justicia salvadoreña probó por encima de cualquier duda, incluso con un jurado, que Manuel había matado a su bebé. Entonces fue a la cárcel luego de 2 años de haber cumplido condena, de 4 años de haber cumplido condena. La dejan salir de la cárcel por razones humanitarias porque había tenido un linfoma de Hodgkin, un cáncer, y muere de cáncer. Entonces, como ella está muerta, las organizaciones abortistas crean todo este mito de que ella murió por un aborto espontáneo, y esto es repetido masivamente. Hay un documental súper dramático de 25 minutos de la cadena norteamericana CBS contando esta leyenda completamente mentirosa, ¿no? Pero un caso todavía más grave presentado por los abortistas contra El Salvador es un segundo caso, que es el caso de Beatriz. Otra vez se trata de un nombre de una persona que digamos, está utilizando un seudónimo para proteger su privacidad, ¿no? Y en el caso de Beatriz fue el siguiente. Beatriz es una joven con algunos problemas de salud que queda embarazada muy joven y se descubre que el niño que tiene en su vientre es un niño anencefálico, o sea, un niño que no tiene cerebro y que en consecuencia después de su nacimiento no va a vivir mucho tiempo, ¿no? Hay niños anencefálicos que han vivido algunos años, pero en este caso la gran mayoría de los casos mueren algunas horas después de haber nacido. Entonces, las organizaciones abortistas ven en este embarazo una oportunidad y comienzan a presionar diciendo que hablan a nombre de Beatriz y dicen que Beatriz tiene que ser sometida a un aborto. Entonces, la ley salvadoreña determina que
no puede haber un aborto, que el aborto no se justifica. Y los abortistas dicen, no, esta es la oportunidad de demostrar que una situación como esta, extrema, como siempre buscan los abortistas, es una situación en la cual la vida de la mujer está en tal grado de riesgo que el aborto tiene que ser aprobado. Y obviamente buscan estas ocasiones extremas ¿para qué? Para que la ley cambie, y una vez que la ley cambia, no se pueda dar marcha atrás y se abra la puerta para que cualquier aborto, por cualquier razón y por cualquier justificación, se termine aplicando. Entonces, la ley impide que Beatriz aborte. Beatriz da a luz a un bebé. El bebé es, como se esperaba, anencefálico, y Beatriz, sin ningún problema de salud, da a luz por cesárea, abraza a este bebé por las 3 o 4 horas en que vivió. El bebito muere en sus brazos y Beatriz agradece el poco tiempo que ha podido pasar con su bebé, y en ningún momento muestra algún signo de daño físico como consecuencia de este embarazo y de este parto. Sin embargo, las organizaciones abortistas han presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y voy a compartirles algo que no está confirmado todavía, pero según algunas personas que están muy enteradas de la forma de operar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene 7 jueces, de los cuales una es mujer, que son de distintos países, y que una porción muy importante de esos jueces, yo diría que la mayoría, están a favor del aborto, ya habrían llegado a una decisión, y la decisión sería de castigar a El Salvador y forzar a que El Salvador, para aplauso de los abortistas, cambie su ley. Y la única razón por la cual no han dado a conocer este resultado es porque tienen miedo que la administración norteamericana les recorte los fondos a la Organización de Naciones Unidas, porque la Organización de Naciones Unidas suele ser muy frecuentemente bastante anti-norteamericana, pero quienes ponen la platita, ¿no?, quienes ponen el dinero, es el gobierno norteamericano, es el que pone la gran mayoría. Como se pueden imaginar, porque muchas de nuestras naciones son naciones pobres y no tienen cómo aportar a este organismo internacional. Entonces el organismo internacional funciona porque Estados Unidos pone la mermelada, ¿no? Y estos jueces, sabiendo que la administración norteamericana es una administración que no quiere imponer el aborto fuera de sus fronteras, están reteniendo esto. Esta es una información que me ha compartido una persona que conoce muy bien cómo funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sigue de cerca, pero no está confirmada. O sea, estoy acá hablando desde el punto de vista de la especulación. Pero no sería sorpresa cuando vemos cuáles son las decisiones que esta Corte Interamericana ha tomado. La Corte Interamericana, los jueces estarían esperando que la actual administración salga del gobierno, entre una administración más favorable al aborto, que revierta, digamos, la política de Ciudad de México, que es la política que impide que Estados Unidos aporte dinero para la legalización del aborto en países donde el aborto es ilegal, y esperarían una administración más amigable para poder empujar esta decisión contra El Salvador. Entonces, es importante que sepamos todos los mecanismos que están en juego para que en nuestros países, contra la soberanía de nuestros pueblos, se legalice el aborto, pero que sepamos específicamente que hay esta batalla contra El Salvador. El Salvador es una nación pequeña, valiente, heroica, y en este momento puede perfectamente convertirse en el epicentro del empuje abortista, y nosotros tenemos que estar atentos. Que tengas un buen día.